desde hace varios fines de semana, los fines de semana, sábado y domingo, se tornan muy intensos en materia política en nuestro país por todos los cambios, reajustes, actividades proselitistas que están desarrollando estas organizaciones políticas. Primero de cara a hacer un reajuste de todos los mandatos contemplados en la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, y de cara a la asamblea o las primarias que estas organizaciones tienen que realizar para octubre de este año, para el 6 de octubre de este año. Y bueno, en el caso específico del Partido Revolucionario Dominicano, también las consecuencias que ha traído la decisión del Tribunal Superior Electoral, que anuló la convención realizada por esta organización en diciembre del año 2017, y por consiguiente las decisiones que esta convención tomó con relación a las reformas estatutarias de aquella ocasión y con la elección de autoridades. Pues el Partido Revolucionario Dominicano, después de esta decisión del Tribunal Superior Electoral, ha estado desarrollando una serie de actividades internas que buscan resolver o dar respuesta a las decisiones del Tribunal Superior Electoral. El PRD ha asumido la doble vía de, en primer lugar, acatar la decisión del Tribunal Superior Electoral, realizando nueva vez estos procesos internos que tienen que ver con la reunión de sus organismos máximos de toma de decisión para hacer las reformas, los reajustes y las readecuaciones del lugar, de forma que se pueda enmendar los fallos de la pasada convención. Pero también el PRD ha asumido la vía judicial de elevar una acción ante el Tribunal Constitucional, indicando que los derechos de miembros o del Partido Revolucionario Dominicano, con la decisión del Tribunal Superior Electoral, fueron violentados. Entonces el proceso va en esas dos direcciones. Ayer el Partido Revolucionario Dominicano realizó su 35ª Convención Nacional Extraordinaria con el propósito de realizar una reforma de los estatutos, fundamentalmente dirigida a esta reforma a adecuar ese instrumento interno del PRD a la nueva ley de partidos políticos y movimientos políticos en el país. Bueno, es la primera organización que realiza las transformaciones y adecuaciones de esta naturaleza, pero también el propósito de esta convención del día de ayer fue dar respuesta, avanzar en la solución de algunos de los temas que habían sido cuestionados en la sentencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Cuáles fueron? Fue una convención relativamente corta, donde a unanimidad se aprobaron distintos puntos, sobre todo los acuerdos a los que previamente había llegado tanto la Comisión Política como el Comité Nacional del PRD, con una serie de aspectos relacionados con los estatutos y otros mandatos. ¿Cuáles fueron los temas conocidos, presentados como parte de la agenda y aprobados por la convención? Pues conocer las resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional en su sesión extraordinaria del 5 de mayo de este año, así como conocer, aprobar y enmendar o rechazar el proyecto de modificación estatutaria conforme a lo dispuesto por el artículo 210. Tercer lugar, conocer y decidir cualquier otro asunto de carácter legal y estatutario, y uno de los aspectos que fueron conocidos y aprobados tiene que ver con el tema de la línea judicial que ha abierto el Partido Revolucionario Dominicano para oponerse o rechazar la decisión del Tribunal Superior Electoral, así como de ratificar una comisión de esta organización política que está trabajando
con distintos aspectos relacionados con el proceso interno que tiene que llevarse a cabo y con el tema de las alianzas que el PRD tiene que hacer de cara al proceso electoral. Vamos a ver, el PRD avanza en esta dirección, aunque no deja de tener o contar con la oposición y el rechazo de ciertos sectores al interior del Partido Revolucionario Dominicano. Este ha sido un fin de semana bastante político, muy similar al fin de semana anterior, Javier, en el sentido de que hemos visto mucha actividad de las diferentes organizaciones que conocemos y que están debidamente estructuradas. En el caso del PRD, llama la atención que los pasos que están dando con el apoyo incluso de la Junta Central Electoral indicarían que pretenden hacer pasar cada uno de estos procesos nuevamente ya identificándose como una organización que ha cumplido con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, independientemente de que en el tribunal estén llevando a cabo un proceso judicial que busca que se anule la decisión del tribunal que anulaba convención, modificación de estatutos, todo lo que ellos habían decidido del 2017 hasta la fecha. Sin embargo, la actividad que se desarrolló este fin de semana, que es una consecuencia de la del fin de semana anterior, lo que hace es ratificar los mismos acuerdos con una nueva convención. Me llama la atención que se llama 35ª y no 34ª, tomando en cuenta que la 34ª se supone que estuvo anulada ya por el Tribunal Superior Electoral. Y a mí me parece que al final hay un desorden en conclusión en el Partido Revolucionario Dominicano. Por un lado, tú tienes a una organización política que está dando los pasos solicitados por el Tribunal Superior Electoral y ha solicitado la supervisión de la Junta Central Electoral para que observe cada uno de estos procesos para que se garantice que hubo quórum, que fue la razón por la que se anularon los procesos anteriores y las asambleas anteriores, que la Junta Central Electoral certifique que los miembros que participaron son los que están en las listas oficiales de esta organización política y en consecuencia que las decisiones que se adopten gozan de legalidad. Eso por un lado, pero por el otro lado tú tienes a un sector del Partido Revolucionario Dominicano que insiste en que la decisión del Tribunal Superior Electoral al revertir todas las decisiones anteriores hace que las autoridades que fueron elegidas en el 2014 queden sin funciones a esta fecha. Una decisión o una posición que hoy en día no solo promueve esa facción del PRD que se ha dado a conocer como Movimiento Renovador del Partido Revolucionario Dominicano, sino también por su actual secretario general, Tony Peñaguaba, que había intentado mantener cierto equilibrio en este proceso y había insistido en que era necesario lograr el diálogo entre todos los sectores del PRD. Peñaguaba, que bueno, es secretario general entre comillas, porque si nos vamos a su propia posición, que es la de entender que las autoridades electas en el 2014 hoy en día estarían sin funciones, entonces él tampoco sería secretario general del partido, aunque hay que recordar que él se había ido al Partido Revolucionario Moderno, volvió y fue seleccionado como secretario general mediante un proceso, de esos tantos procesos cuestionables que ha habido dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Por tanto, el hoy secretario general del PRD estaría de acuerdo con que se abra un proceso de convención y uno no se explica en medio de todas estas decisiones que ha adoptado el Partido Revolucionario Dominicano por qué no se ha hablado de la forma de seleccionar las autoridades de una manera abierta a través de un proceso de convención que tanta falta hace al Partido Revolucionario Dominicano como para que se den incluso garantías del apoyo que tienen las autoridades actuales del PRD por su cuestionamiento en los últimos años. La manera en la que Miguel Vargas Maldonado ha dirigido el PRD ha hecho que se pierda muchísima confianza sobre la manera en la que funcionan sus estructuras. Claro, gente que cuestionaba ese mecanismo y esa forma de administración del partido, hoy en día como tiene una vicepresidencia o tiene un puesto o una secretaría o un cargo importante dentro del PRD, cuestiona mucho menos lo que antes hacía público. La realidad es que el Partido Revolucionario Dominicano, que por décadas gozó del apoyo de esta ciudadanía,
pero de manera masiva, hoy en día se ha convertido en un partido minúsculo, es un partido bisagra, es un partido que no pasa del 5% de la aprobación y la intención de voto, después de que fue el partido más votado en las elecciones del 2012 de manera individual y se quedó a las puertas del gobierno con la candidatura de Hipólito Mejía durante el año 2012. Ha caído en picada de manera estrepitosa. Parece que se empiezan a acomodar algunas personas, vemos a Víctor Gómez Casanova, en este fin de semana parece que fue tratado mejor, porque el fin de semana pasado fue muy evidente que el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, no le dio el saludo, se lo negó. Él estaba ahí en la misma fila donde Miguel Vargas Maldonado estaba haciendo los saludos y simplemente fue olímpicamente olvidado e ignorado por el presidente del partido, pero en esta ocasión lo vemos ya dando declaraciones como miembro de esta organización política que anuncia a partir de este fin de semana que supuestamente va con candidaturas propias hacia las elecciones del año 2020. Un anuncio que ya se había hecho para el 2016 y que posteriormente se llevó a un segundo plano con el apoyo contundente que dio el PRD a la candidatura de Danilo Medina, y hoy en día gozan de una serie de puestos en el Estado importantes. Y la Cancillería la maneja Miguel Vargas Maldonado como consecuencia precisamente de esos acuerdos políticos. Por eso hay que apostar a que la situación interna del PRD, después de estos procesos que ha iniciado Miguel Vargas Maldonado y todo este grupo, está muy lejos todavía de poder tener una solución definitiva. Y todo parece indicar por esta posición que tú señalas, que una corriente interna del PRD asume y que el propio Peñaguaba también públicamente ha asumido y hoy tiene un espacio pagado en uno de los medios de comunicación. Todo esto indica que este conflicto, esta situación interna de tensión, de diferencia, nueva vez va a ir a los tribunales. El Tribunal Superior Electoral muy probablemente va a tener que conocer nueva vez sobre este proceso interno que lleva el PRD. La crítica fundamental que se ha estado haciendo es que el PRD carece de autoridades para convocar ya sea al Comité Nacional, al Comité Político o a la Convención Nacional, que fue lo que se reunió el día de ayer. Y ten la seguridad, Amelia, de que en los próximos días nos vamos a encontrar con recursos elevados ante el Tribunal Superior Electoral frente a estos procesos internos que está llevando a cabo el Partido Revolucionario Dominicano, que ellos se han tratado de cuidar en la forma, porque, por ejemplo, en esta convención, donde la Convención Nacional del PRD tiene una cantidad de miembros de alrededor de 1.800, algo más de 1.800 miembros, pues ellos se aseguraron de que el quórum fuera lo suficientemente alto para que no haya dudas sobre la validez de esta convención. 76% de los miembros de la matrícula de la convención estuvieron presentes y además ha estado participando la Junta Central Electoral con técnicos de la Junta Central Electoral que son los que han estado responsables de organizar, vigilar, fiscalizar el padrón interno de los miembros del Partido Revolucionario Dominicano. Habría que ver, Javier, si esa participación de la Junta Central Electoral le da la formalidad y la legalidad a estos procesos, independientemente de que hay una corriente del PRD que no está de acuerdo y que podría llevar este proceso ante la Junta. Por eso insistimos en que se están cuidando los miembros, la cúpula del partido se está cuidando con esa presencia de la Junta Central Electoral que al firmar las actas dice, hubo tantos miembros, se hizo con... Ahora, esa convocatoria es legal o ilegal, al final lo vamos a ver. Pueden hacerlo o no. Claro, le da cierta legalidad esa presencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Nos decimos que no sea adecuado incluso el mecanismo utilizado por el PRD. Lo que entendemos es que posteriormente, cuando estos casos lleven al Tribunal Superior Electoral, vamos a ver cuál va a ser su consecuencia y si el Partido Revolucionario Dominicano tendrá
la posibilidad de cumplir con los tiempos establecidos por la propia ley de partidos y la ley electoral, como para poder llevar a sus propios candidatos en el año 2020 como se lo ha propuesto. Hay cambios, también hubo este fin de semana mucho activismo político en el Partido de la Liberación Dominicana, de lo que hablaremos por separado en el próximo segmento. El Partido Reformista Social Cristiano anuncia que ya no es asamblea de delegados la forma que van a utilizar para elegir a sus candidatos, sino que utilizarán la convención de dirigentes, mientras el PRM continúa ejecutando acciones en diferentes demarcaciones. Luis Abinader está en Washington buscando otro tipo de apoyo y asesoría. Ya se ha asesorado en otras ocasiones de Giuliani, Rudy Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, y que ejecutó transformaciones importantes relacionadas con el tema de la delincuencia en este estado de los Estados Unidos. Así que ha habido mucha actividad. Marcha Verde también estuvo este fin de semana reclamando otra vez un mejor expediente para el caso Odebrecht. Mientras tanto, los plazos se van acercando y el primero de estos plazos que da la ley de partidos políticos es el próximo 7 de junio. El 7 de junio las organizaciones políticas tienen como plazo definitivo para la reserva de candidaturas. Recordemos que la ley establece que estas organizaciones o la cúpula, la dirección de los partidos políticos tienen la posibilidad de reservarse hasta el 20% de las candidaturas, y por eso vemos que varios de los partidos políticos están apresurados con estos temas. El PRD el día de ayer, con este proceso de convención que ratifica esta comisión dentro de esta organización política que tiene que presentar sus reservas, el Partido de la Liberación Dominicana recogiendo firmas de su comité central para que el comité político pueda decidir sobre estas reservas, y otras organizaciones políticas. Son de los temas que están ahí, de las presiones que están recibiendo. El 10 de julio inicia, y me río, la pre-campaña electoral en nuestro país. Y digo, me río porque nosotros tenemos un año ya, no solo en pre-campaña, en una campaña electoral intensa, y precisamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con una Junta Central Electoral demasiado ocupada de otros temas y no de este tema central que tiene que ver con no solo garantizar la aplicación de la ley en materia de límites y reducción del periodo de la campaña, sino en garantizar un proceso electoral donde haya una efectiva equidad en la competencia electoral, porque quienes pueden comenzar la campaña con suficiente tiempo de antelación, con 2 años de antelación, violando lo que establece la ley, son aquellos que precisamente tienen la capacidad de movilizar sumas cuantiosas de dinero para llevar a cabo estos proselitismos internos. Y la Junta Central Electoral debe evitar que se den estos niveles de desigualdad en la competencia electoral. Brevemente, Javier, quisiera referirme a una discusión que presentamos hoy en nuestro informativo relacionado con la posibilidad de que se establezca una sala dedicada a la tiranía de Trujillo, a Rafael Leonidas Trujillo, en el Museo Nacional de Historia. Me llama la atención y entiendo que debemos profundizar sobre este tema, la posición de Luisa de Peña, que dice que se opone a la apertura de una sala como esta. Yo creo que en este país no podemos borrar 30 años de historia. Y un Museo Nacional de Historia de la República Dominicana no puede dejar fuera los 30 años de la dictadura. Lo importante de esa sala es el contenido, la manera en la que se informe, sobre todo sobre los hechos, porque la historia no se puede borrar, al contrario, incluso en el proceso de formación y de educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los que visiten a la República Dominicana, tiene que haber suficiente información sobre lo que ocurrió durante esa tiranía, durante esos 30 años de crueldad, de asesinato, de opresión hacia el pueblo dominicano.
Insisto en esto porque se alega que la acción sería violatoria a la ley 5880. Yo quisiera entender que a lo que se refieren quienes se oponen a que esta sala exista es a que ahí lo que se haga sea venerar a Trujillo. Ahora, eliminar del Museo de Historia de la República Dominicana los 30 años de dictadura sería una locura. Aquí la historia no se puede borrar, el enfoque tiene que estar relacionado con el contenido, tiene que ser lo más cercano a los hechos, a lo que los libros de historia y los historiadores de nuestro país han podido levantar, pero sobre todo porque en ese proceso de no olvidar, se educa a la población y se evita que se repitan hechos como los que vivimos en esos 30 años. Así que yo creo que tenemos que llamar la atención sobre este asunto, es sumamente relevante, incluso recordemos los esfuerzos que se ha insistido, se tienen que hacer para que nuestras nuevas generaciones conozcan incluso lo que pasó del 60 en adelante en la República Dominicana, porque aunque muchos historiadores lo han trabajado y lo han estudiado, nuestros libros de historia no necesariamente reflejan ese periodo de nuestra historia de forma adecuada y cercana. Claro, tenemos que hacer hincapié en la importancia de ese contenido, en el enfoque de ese contenido. Insisto en el tema de los hechos porque es de esa manera, en la manera en que se educa, en la manera en que la población aprende y la que la población avanza. Son 30 años de una de las dictaduras más largas, más crueles que hubo en América Latina y nosotros no podemos en un museo de historia no tener los 30 años de Trujillo. Hay que ver porque la discusión tiene sentido. Me parece que es importante llamar la atención sobre estos aspectos. Bueno, en el país está el Museo de la Resistencia, que precisamente está coordinado por Luisa, ¿no? De Peña, y que recoge una etapa de la dictadura y de otros regímenes autoritarios que hemos tenido en el país, como los 12 años de Balaguer, y están haciendo un trabajo muy importante. Y me parece que es interesante el llamado de atención porque habría que ver cuál va a ser el enfoque de esta sala en el Museo de Historia y Geografía de nuestro país. Si el enfoque o el centro va a ser el individuo o la figura del dictador exhibiendo objetos personales y particulares del dictador, ahí correríamos el riesgo de estar elevando, enalteciendo la figura de Trujillo, por ejemplo, y es un riesgo y un peligro que está ahí. Que otra cosa es, como tú señalas, darle un enfoque distinto, es decir, no es la figura del dictador, es una era, es una época oscura, terrible de la historia dominicana que tiene que estar ahí, que tiene que ser contada. Y por eso habría que ver cuáles aspectos van a estar contenidos en estas exhibiciones que se hagan en esta sala del museo, pero el enfoque tiene que ser ese, ver los distintos momentos de la era, las cosas que se hicieron y las consecuencias que eso trajo para el país en materia de cercenar las libertades públicas en la República Dominicana. Y aún dedicada a Trujillo, el contenido es el que marca esa diferencia. Tal y como tú decías, Javier, porque una cosa es que ese contenido sea para alabar lo que obtuvo, robándole los terrenos a la gente, matando personas y asesinando, y otra cosa es indicar qué hizo este individuo con la sociedad dominicana. Por eso yo creo que el enfoque no puede ser si hay o no hay una sala de Trujillo, sino cuál es el contenido que va a tener esa sala en un museo de historia de la República Dominicana, donde esos 30 años siguen pesando lo que estamos viviendo en el día de hoy. Así que la discusión es válida. Es importante que personas que estén tan ligadas a estos temas incluso la sostengan con el suficiente contenido como para generar una reacción de las autoridades. Estamos hablando del Museo de Historia del Estado Dominicano, que en este momento está en proceso de reforma, y lo que se debe llegar es a cierto nivel de consenso en lo que tiene que ver con el contenido de esta sala. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés para todos ustedes.